Bueno, ahora sí, buenas noches, ya se está grabando. Les voy a insistir, por favor, a los recién llegados, la necesidad de ingresar a la reunión con su dominio UNC. Ese lo van a tener que usar no solo para las clases, sino para los prácticos, los parciales y demás. Lo que les voy a hacer ahora, les propongo, es presentarles el aula virtual, la organización del programa, los contenidos antes de avanzar sobre la unidad 1 y darles algunas pistas de cómo estudiar la materia y cómo vamos a trabajar durante el semestre. Voy a pasar a presentar la pantalla. Bien, aquí les estoy presentando el aula virtual de la materia. Va a ser nuestro mecanismo de comunicación, nuestro principal soporte en cuanto a materiales y a contacto. A ver, ¿qué van a encontrar aquí? Van a encontrar primero, aquí a la izquierda, donde dice programa, hacen clic y les va a aparecer el vínculo para el programa completo de la materia. Luego, una presentación del equipo docente y el cronograma de clases, que también lo van a encontrar un poco más abajo por las dudas. Ese cronograma de clases donde ustedes están viendo los enlaces y una programación de las reuniones semana por semana, tiene ya la presentación de las fechas tentativas de parcial, no están confirmadas todavía, han sido enviadas a despacho de alumnos para que ellos nos den el visto bueno, pero en principio va a ser en esas semanas que están pautadas los parciales y sigue entrando gente sin dominio UNC. Aprovecho mientras tanto, tenemos la reunión a la profesora Mónica Buraschi, la van a tener en varias reuniones también y ella es especialista en costo y precio y nos va a hablar luego especialmente sobre ese tema y en algunos prácticos. Profesora, si quiere saludar. Buenas noches a todos. Efectivamente, ya si después hay un momento, vamos a hacer un poquito un repasito de cómo vamos a organizar la parte de los prácticos. Así que bueno, voy a dejar que primero explique el profesor Ortiz y después, en todo caso, les comento cómo nos vamos a organizar. Bueno, gracias, profesora. Bien, seguimos entonces con la materia. En la página principal que van a encontrar los objetivos generales de la materia, el programa, una presentación del sistema de evaluación, ha sido modificado respecto a lo que era en años anteriores. Son 2 parciales, un parcial recuperatorio. No vamos a tener el juego de simulación que año a año ha caracterizado a la materia. Y tampoco va a haber promoción. La mala noticia es que tampoco va a haber promoción porque no, al eliminarse ciertas etapas de la evaluación, por ejemplo, el trabajo de estrategia, el juego de simulación que teníamos, no vamos a poder construir una información detallada como la teníamos antes sobre su avance en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es una regularidad normal por los 2 años y un turno. Aquí van a tener un vínculo especial para el envío de actividades y consultas. Si ustedes se fijan, aquí van a poder enviar toda consulta que tengan y enviar actividades que van a hacerles propuestas en cada una de las unidades. Esas actividades no son obligatorias, no forman parte de una instancia de evaluación, no son un requisito para la regularidad
pero son enfáticamente sugeridos que los envíen, que las realicen y las envíen. Por efecto de la pandemia, estamos en un modo virtual a distancia, en el cual hay menos horas de clases disponibles, menores instancias de contacto entre profesores y alumnos, y lo que buscamos con las actividades que le hemos ido proponiendo unidad por unidad es que a través de una construcción colaborativa del conocimiento en el cual ustedes ahora son los actores principales, ustedes tienen la gestión del conocimiento en sus manos, podamos lograr las competencias, los objetivos del proceso de aprendizaje que se lograban a través de las clases presenciales. No vamos a tratar de repetir un modelo de clase presencial, no vamos a tratar de repetir un modelo de clase presencial, sino que es un sistema distinto de estudio en el cual ustedes son los actores principales y nosotros somos una función de apoyo para facilitarles en la comprensión de temas que sean de mayor dificultad, para guiarnos en el estudio de una unidad en la cual puede ser compleja la organización, para apoyarlos en sus dudas, para transmitirles cosas que no estén en los libros y en los materiales, pero la gestión y la administración de conocimiento la hacen ustedes. Es un sistema por resultados, en los parciales y en el final, y nuestra labor va a ser estar aquí para apoyarlos, pero el estudio es de ustedes. ¿Y cómo lo construyen? A través de las clases sincrónicas, de muchos videos que hemos ido cargando y que vamos a seguir cargando, videos explicativos sobre distintos temas de la materia, de la bibliografía que está toda disponible, la bibliografía necesaria para la materia, van a encontrarlos en una sección especial, en una pestaña que pueden ver aquí, que dice material bibliográfico, más las actividades de proceso que van a ir realizando. Con todo eso, estimamos que deberíamos llegar a un muy buen resultado. Todo el material está disponible en el aula virtual, no necesitan buscar nada afuera. Cuando en esta pestaña de material bibliográfico encuentran lo principal, lo más importante, lo que va a ir guiándolo a lo largo del programa. Luego, en algunas unidades van a encontrar, por ejemplo, videos explicativos realizados por los profesores, material complementario, actividades para que vayan realizando a medida que van avanzando. Dudas, inquietudes. Vi que estaban preguntando sobre si las actividades son obligatorias. No, no son obligatorias las actividades. Son voluntarias, pero cuanto más nos envíen, más podemos revisar, corregirles si hay un error, hacerles sugerencias, acompañarlos mejor. Entonces, cuanto más actividades realicen y envíen, más fluido va a ser el proceso de aprendizaje. Estén ustedes. Habrá gente que podrá hacer muchas, habrá gente que podrá hacer pocas, unos las harán un lunes, otros las harán un viernes a las 4 de la mañana. Ustedes administren su tiempo en libertad. Vamos a tener clases sincrónicas los martes y los jueves vamos a tener un horario de consulta para ir respondiendo las inquietudes, las dudas que tengan. Las actividades están básicamente diseñadas para ser hechas de manera individual, pero pueden hacerlas en grupo, manteniendo el distanciamiento obligatorio, social obligatorio que establece la cuarentena. Por supuesto que las pueden hacer en grupo. Recuerden sí que el examen final es individual, igual que el parcial, pero las pueden hacer en grupo. Y se van a ir cargando en foros para que ustedes puedan ir aprovechando y viendo las inquietudes de los otros compañeros, aprendiendo también de sus compañeros, no solo de nosotros.
El juego que se utilizaba es un juego francés y de la Universidad de La Rochelle, y este año no lo podemos hacer porque me están preguntando por el chat cómo se llama el juego. Y es un juego de marketing y management internacional, pero tiene varias instancias de interacción, tienen que hacerlo en grupo, lo cual no se puede garantizar con la pandemia, y hay instancias en que tienen que interactuar físicamente, así que no sería seguro hacerlo por esta plataforma. Así que lo hemos retirado del aula. Ya. Dudas debería haber. Profe, una Las consulta. ¿Qué inquietudes modalidad sobre tienen estos temas. las Sí, señorita Semán. evaluaciones? Las evaluaciones Hola. parciales, ¿son a desarrollar, son choice? Perdón, creo que su micrófono se corta. Preguntaba mi compañera que cómo era la modalidad de los Me parciales, pregunta si si son a hay alguna desarrollar, instancia de choice. cursado grupal en el semestre. A ver, de trabajos grupales, una. No hay instancias de trabajos grupales a presentar. Que antes sí había un trabajo de y un juego de simulación, ahora no. ¿Otras inquietudes? Profe, el examen final es oral, ¿verdad? Perdón, no estoy pudiendo oír. No sé si ustedes pueden oír la inquietud, si no mandarla por chat, porque no están saliendo bien los micrófonos, me parece. La compañera pregunta si el final es oral o no, o escrito. El examen final Me oral. pregunta si para los parciales necesitan el navegador seguro Respondus o directamente desde la forma. Esa es una de las cosas que nos va a confirmar Bedelía. En principio está diseñado para ser respondido por la plataforma, pero es posible que haya que utilizar el navegador seguro para poder responderla. Eso todavía no les puedo confirmar. Eso va a ser indicación que nos dé despacho de alumnos ahora. Profe, Las condiciones regularizan dos parciales y un recuperatorio. profe, los Desde que parciales, se recupera el parcial aplazado o ausente. profe, los parciales suelen ser con preguntas de Me desarrollo. preguntan por el material bibliográfico. Sí, está todo lo necesario en el aula virtual. Me preguntan la forma de los parciales, tener un primer acercamiento a través de las actividades que van a ir realizando. En principio van a ser múltiples opciones, verdaderos y falsos, preguntas de ensayos breves y preguntas a desarrollar, y casos prácticos. O sea, va a tener un menú muy variado. Los micrófonos no se están pudiendo oír. No sé si es por la cantidad de que hay en la sala, pero estoy pudiendo bien leer el chat. Hagan por la vía del chat sus consultas, en todo caso. Hola, profe, buenas noches. ¿Las clases de los martes son obligatorias? Perdón, señorita Kireli, sé que ha tratado de hacer una pregunta, pero no se ha podido oír. Hay algo en el sistema de los micrófonos que no está funcionando en la plataforma. ¿Habrá promoción indirecta? No. Crónicas son los martes. Va a haber algunas reuniones ocasionalmente el jueves, pero está eso ya anunciado, y los vamos a utilizar para los parciales. Y
vamos a tener horario de consulta. Clase sincrónica los martes, a las 5 de la tarde, con los enlaces que están en el cronograma. No, no los tengo silenciados los participantes. Bueno, alguien me dice si tengo silenciados los participantes y no, no los tengo silenciados. Lo que creo es que automáticamente los ha silenciado Google Meet por la cantidad de personas. Me puso un cartel. Es más, estoy tratando de activarles los micrófonos y no lo puedo. ¿Alguna otra duda sobre estos temas de burocracia? Primera. Preguntan si yo los escucho bien. No, entonces paso, le cedo la palabra a la profesora Buraski para que hable sobre los primeros prácticos y luego seguimos con cada uno. Profesora, si fuera tan... Sí, yo los escucho bien, no sé cuál será el inconveniente, pero bueno, por favor confirmen si me están escuchando todos antes de que siga hablando. ¿Me escuchan? Sí, profe, le escucho bien. Sí. Bien, bueno, ya les va a comentar el profesor que esta materia, vemos el comercio internacional desde 3 niveles, ¿no es cierto? Vamos a tener un nivel global, donde vamos a ver lo que es la regulación del comercio internacional a nivel mundial. Vamos a ver un nivel nacional, con la regulación del comercio exterior argentino, y vamos a ver un nivel de empresa, ¿no es cierto? Las condiciones y las estrategias que siguen las empresas para internacionalizarse. Lo que son los prácticos son a nivel de empresa, o sea, siempre van a ser una empresa que desea exportar un producto o importar. Hay 3 grandes prácticos a lo largo de la materia que son costo y precio de exportación, Incoterms y aduanero, es decir, exportación e importación. Lo que es costo y precio en Incoterms va al primer parcial. El primero de todos, el costo y precio, ya está cargado totalmente en el aula virtual. Yo les grabé unos videos para que los vayan siguiendo, es decir, no vamos a tener un práctico en una clase específica. La idea es que ustedes ya los vayan desarrollando cada uno a su ritmo. Digamos, el práctico de costo y precio se basa fundamentalmente en el desarrollo de una fórmula que tiene algunas complicaciones. Entonces la idea es que lo vayan desarrollando, lo vayan siguiendo, y a medida que van viendo el video, lo van pausando, van tratando de hacer el ejercicio que corresponde. Hay toda una serie de archivos cargados, archivos Excel con las resoluciones de los ejercicios, hay unas notas de cátedra, o sea, tienen todo el material para poder hacerlo cada uno de manera autónoma. Además va a haber horarios de consulta los viernes. Yo les propuse los viernes a las 5 de la tarde, pero como no sé si se les superpone con otra materia, yo les pedí que me avisen por mail si van a asistir al horario de consulta. Eso se los voy a poner un mensaje. Entonces, bueno, este horario de consulta va a ser para las dudas que vayan teniendo. Pero además hay un foro específico que creamos en la parte de prácticos para que entre todos vayan tratando de resolver especialmente el último ejercicio, que es un caso integrador. Es un caso que es muy similar a lo que se va a tomar después en el parcial. Entonces, ese foro que está creado especialmente para que ustedes vayan comentando, vayan diciendo qué duda tuvieron, que entre ustedes mismos vayan salvando las dudas, y yo también lo voy a leer, si veo que hay alguna cuestión así muy puntual, lo puedo contestar por ahí. Si ya el inconveniente supera lo que pueden tratar por el foro, ahí sí vamos al horario de consulta, y yo lo que me gustaría es que me avisen por mail también para organizar la cantidad de alumnos en cada horario, así cada uno le puedo dedicar el tiempo que necesita cada uno al nivel que va avanzando. Entonces, bueno, el práctico principal es este de costo y precio. Incoterms se va a dar este año de una forma mucho más sencilla, así que con esos 2 prácticos ya tendrían para el primer parcial. Bueno, creo que con eso más o menos estamos. No sé, Mariano, si hay alguna otra cosa.
Profe, le piden su mail a algunos alumnos. Bien, ahí lo pongo. Correcto. Bien, entonces, cuando vayan teniendo dudas, por favor me avisan a ese mail y coordinamos un horario de consulta específico. En principio, yo sugiero los viernes a las 5 de la tarde, pero como no es el horario que estaba previsto inicialmente para la materia, digamos, puede ser que se superponga con alguna otra. Las clases, como ya dijo el profesor, van a ser solamente los martes y ocasionalmente algún jueves. Bueno, la consulta de los viernes justamente no les envié el link por eso, porque todavía no sabemos si se superpone o cuántos van a hacer, entonces los que necesiten consulta específicamente para los prácticos, por favor me envían un mail y ahí coordinamos. El profesor sí va a tener un horario de consulta todos los jueves, que ya se los ha informado ahí por el aula virtual. Profe. Una consulta, cuando dice ocasionalmente los jueves, ¿van a avisar a través de un mail? Todo se informa a través de la mensajería del aula virtual. En el aula virtual se informa por ahí. Perfecto, muchas gracias. Las clases de los martes no son obligatorias, es un elemento más que se brinda para utilidad de ustedes, especialmente, digamos, cuando hay algún tema en puntual que no se interpreta muy bien en el material bibliográfico, vamos a ampliar sobre ese específicamente, pero podrían realizar toda la materia sin necesidad de asistir a las clases de los martes. Y van a quedar grabadas también, sí. Profe, los prácticos que van a estar cargados en el aula virtual, ¿van a ser similares a los que vamos a tener que desarrollar en el parcial? Sí, en lo que es, por lo menos el ejercicio de costo y precio, sí. Los que están en la solapa de prácticos, sí. Eso es lo que se toma después en los parciales. Además, en cada una de las unidades hay actividades. Algunas van a ser similares a lo que puede haber en el parcial y otras no. Otras son simplemente como para reforzar lo que han ido viendo, digamos, con el material bibliográfico. Por ejemplo, hay una unidad donde yo les propongo realizar un glosario usando las herramientas del aula virtual para que les queden a ustedes todas las definiciones sobre esa unidad. Eso, por supuesto, bueno, no se van a pedir definiciones. Tiene que aplicarla siempre a una situación práctica o a un multiple choice. Digamos, no se va a pedir que redacten una definición, eso no. Perfecto, profe, gracias. Y la modalidad de los parciales va a ser un ejercicio de costo y precio largo, fuerte, y después preguntas con multiple choice, verdadero o falso, y pequeños ejercicios, digamos, por ejemplo, en el caso de Incoterm son ejercicios breves, que los pueden resolver así mentalmente, digamos. El de costo y precio sí, ese lo tienen que hacer con calculadora, con un tiempo, digamos, con un momento para desarrollar. Se regulariza con 2 parciales, por eso hay un recuperatorio. Hay 2 parciales y un recuperatorio. Son 3 parciales en total, de los cuales tienen que tener aprobados 2. Clases de consulta va a haber los jueves, todos los jueves está el profesor Ortiz, y los viernes solamente va a ser para el práctico de costo y precio hasta el primer parcial. Ya les digo, el viernes si es que les queda cómodo por un tema de que no es el horario de clase, no sé. No hay promoción. Está subido todo lo que es el material bibliográfico teórico, o sea, ya pueden leer todo lo que está subido. Lo que estamos tratando de complementar es con más videos y con actividades de aplicación, pero lo que es el texto para estudiar ya lo tienen todo subido.
Profe, yo tengo una consulta respecto, estuve viendo el cronograma, yo todavía no estoy habilitada en lo que es la plataforma porque me tengo que inscribir en la inscripción tardía y mis compañeros me pasaron el cronograma que está cargado en la plataforma. En la unidad 1 dice que abarca de la unidad 1 a la 4 de un autor, que no me acuerdo el nombre ahora, y después me dijo una compañera que en otro lado de la plataforma dice que es de ese mismo autor, pero solo unidad 1 y 2. Como que dice dos cosas diferentes el aula. ¿Vos estás preguntando por el material bibliográfico? Sí, por la parte teórica, digamos. En la solapa de material bibliográfico está todo ahí. No termino de entender la duda. Que, viste, hay un cronograma que está cargado como en Word. ¿Cronograma o programa? No, un cronograma. Pero especifica que, por ejemplo, esta semana vemos la unidad 1 a la 2, 1 y 2, por ejemplo, esta semana, y dice que esas unidades comprenden la unidad 1 a la 4 del material bibliográfico, ¿no es cierto? Y después en otra parte de la plataforma dice que es solamente la unidad 1 y 2, no de la 1 a la 4. Profe, me parece que esa consulta, porque en el cronograma dice semana 1, unidad 1, 2 y 3, y la plataforma está como organizada en bloques, pero están bien. 1 y 2 hace referencia al libro que está primero cargado en material bibliográfico. O sea, está bien, yo lo revisé. El cronograma dice las unidades que vamos viendo cada semana, no dice el material bibliográfico. Dice las unidades que se van a dictar, digamos, o cubrir en esta semana. Es como un poco para organizarlos a ustedes. O sea, esta semana deberían más o menos tener listas las unidades 1, 2 y 3, que es lo que hoy se iba a comenzar con la 1, y así. Puede ser que haya dos versiones del cronograma, a lo mejor, no sé si esa es la duda, o que a lo mejor primero hicimos alguna y después la cambiamos, puede ser. Puede ser, profe, que me haya confundido, ya me voy a fijar bien. Gracias. El cronograma no tiene material bibliográfico, es solamente las unidades que se van cubriendo. Hola, volví. Volvió, profesor, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé cómo han estado, muy bien, imagino, sin mí. Algo... ¿terminado la parte de los prácticos que querías comentar o hace falta algo más? Ya terminamos la parte de los prácticos, les quedaba una duda con el material bibliográfico, pero me parece que es simplemente qué capítulos, ahora estoy viendo el chat, qué capítulos corresponden a cada unidad, pero bueno, yo lo que les digo, chicos, ya está indicado, si ustedes se fijan, está indicado en cada unidad qué capítulos corresponden a cada unidad. Así que eso está indicado unidad por unidad. Cuando entran a la parte que dice presentación de la unidad, en cada unidad hay una presentación de unidad, ahí van a encontrar, les dice capítulo tal, del libro tal y demás. Así que eso está respondido, esa parte. Bueno, entonces, ahora que hasta tengo sonido, mucho gusto. Sí, se están cayendo la internet por todos lados. Vuelvo, si les parece, a presentar la pantalla. Y vamos entonces ya con la unidad, a trabajar la unidad 1 de conceptos básicos y teorías del comercio internacional. Profesora, muchas gracias por su apoyo y participación. muy bien, no hay problema. Gracias. Bien, en la unidad 1 vamos a trabajar ciertas cuestiones que se refieren a el concepto de comercio exterior, diferenciarlo de negocios internacionales, comercio internacional, que es el centro de nuestra materia, y luego avanzar sobre las teorías principales en materia de comercio internacional,
dar un breve repaso sobre la balanza de pagos y trabajar brevemente los conceptos de globalización y mundialización. Lo primero es una definición de comercio exterior que se la debemos a quien fuera nuestro maestro, el profesor Márquez Sosa. Él creó esta cátedra y él hablaba de que un acto de comercio exterior es un acto celebrado entre residentes de dos países, un exportador y otro importador, sometido a una serie de recaudos y solemnidades administrativas, bancarias y fiscales que exige cada legislación. Es un acto entre particulares, o entre un particular y un Estado actuando en la esfera del Estado como en una esfera de derecho privado. Cuando hablamos del comercio internacional, estamos hablando de lo que contiene los comercios exteriores de cada país. Existe comercio exterior argentino, existe comercio exterior paraguayo, existe comercio exterior francés, está siempre asociado a un país. Cuando hablamos de comercio internacional, estamos hablando ya del marco en el cual se desenvuelve el comercio exterior de los países. Y más modernamente se utiliza la expresión mucho, van a ver, negocios internacionales que además de tratar de la comercialización de bienes y servicios, va a tratar sobre inversiones y finanzas internacionales. Eso para aclarar algunas cuestiones semánticas. Lo que vamos a trabajar es comercio internacional en nuestra materia. Esto es algo que conocen desde que entraron a la facultad, el balance de pagos. Es solo para recordar algunas cosas y sobre todo para servir como una introducción a la unidad 2 y 3 de comercio exterior argentino. Tenemos un balance de pagos que va a medir durante un periodo determinado el ingreso y egreso de oro y divisas al sistema de un país. Ese balance de pagos se divide en dos grandes cuentas, la cuenta capital y la cuenta corriente. En la cuenta corriente tenemos un balance comercial que era exportaciones e importaciones y un balance de servicios que incluye todas las transferencias en respuesta a una prestación de servicios. Pueden ser las rentas de capital, pueden ser seguros, pueden ser transportes, pueden ser royalties. Luego un balance de transferencias que son las llamadas transferencias unilaterales o remesas, en las cuales hay movimientos de divisas pero que no tienen una contraprestación en un bien o en un servicio. Por ejemplo, una donación o dinero que un trabajador extranjero remite a su familia en el país de origen mes por mes. Y luego la cuenta capital, que tiene las inversiones, los créditos y la variación de las reservas internacionales. Inversiones a corto o largo plazo, créditos a corto o largo plazo, inversiones en cartera o inversiones directas. En realidad, cuando miramos todo este balance, da un resultado. Habitualmente hablamos de un balance de pagos positivo o un balance de pagos en rojo negativo, porque ese resultado se compensa siempre con la última cuenta, que es la variación de reservas internacionales del Banco Central. Todo balance de pagos da cero. Todo balance de pagos da cero. Si les preguntan cuánto dio el balance de pagos de Trinidad Tobago en 1987, da cero. Porque lo que haya tenido de positivo o negativo en esta suma algebraica de las distintas cuentas se compensa con la variación de reservas del Banco Central. Si tuvimos un balance de pagos positivo, eso se traduce en un aumento de reservas internacionales del país. Si tenemos un balance de pagos negativo, vamos a tener una caída de reservas. ¿Y cuáles son los efectos? Y para ubicar la materia y la política de comercio internacional,
respecto al resto de las políticas del Estado. A ver, si tuviéramos un balance de pagos negativo, porque exportamos poco, porque no hubo inversiones, porque hubo una fuga de capitales, las reservas del Banco Central caerían. Como, bueno, en la vida práctica las están viendo caer mes por mes a las reservas del Banco Central, de una manera terrible. Al caer esas reservas del Banco Central, la base monetaria, que es el pasivo del Banco Central, que está sostenida por esas reservas, si no disminuye la base monetaria, lo que vamos a tener es una devaluación. Así de simple. Y una devaluación, sabemos muy bien que va a encarecer los productos importados, va a generar una destrucción de ahorros, genera caída de la inversión, inflación y mayor desempleo. Si por el contrario, el gobierno quisiera mantener una estabilidad del tipo de cambio y no tener inflación, lo que tendría que hacer ante una caída de las reservas del Banco Central es reducir los medios de pago disponibles en el sistema, esterilizar la plaza y aumentar, por ejemplo, los efectivos mínimos requeridos a los bancos, absorber a través de ciertos bonos. ¿Y cuál va a ser el efecto? Que haya bajar la base monetaria y que haya menos medios de pago en el sistema. Con eso evita la inflación, hasta puede tener deflación, y mantiene el tipo de cambio. Pero ¿qué ocurre desde el punto de vista del PBI? Ustedes recordarán la vieja ecuación cuantitativa, M por B igual a P por Q. Si los medios de pago caen, el lado derecho de la ecuación también va a caer el PBI. Y si cae el PBI, cae la inversión, cae el empleo. Entonces, fíjense, cualquiera de las dos opciones que elija son trágicas. Las dos traen aparejadas caída del PBI, caída del empleo, caída de la inversión. Se devalúa con inflación, si no devalúa sin inflación. Pero en los dos hay una terrible crisis económica. Y esto entonces para que encontremos la ubicación de la materia. Muchas veces habrán oído a algunos industriales o periodistas del área de secciones de economía diciendo, bueno, habría que devaluar para que así podamos exportar más, porque si devaluamos en dólares nuestros productos quedan más baratos. Alemania y Japón son de los principales exportadores del mundo y sus monedas son fuertísimas. Estados Unidos tiene una moneda de referencia mundial. No se necesita devaluar para exportar si uno sabe hacer buenos productos. Es al revés. Exportamos para no tener que devaluar. Exportamos para ingresar oro y divisas al sistema económico nacional y mantener las reservas del Banco Central y no tener que devaluar. Devaluar favorece a intereses financieros, favorecerá tal vez a alguna empresa, pero no es bueno para el sistema. No se juega con el tipo de cambio, con el valor de la moneda para exportar. Exportamos para que no se dañe el valor de nuestra moneda. Es decir, un objetivo de un balance de pagos cuanto menos equilibrado o positivo que me aumente las reservas es una política clara, la razón de ser de esta materia y dejar bien en claro desde el primer día que la política de comercio exterior de un país es un instrumento de la política monetaria. Exportamos para no devaluar. Hecha esta primera aclaración, vamos a comenzar a revisar las
principales teorías que han marcado la historia del comercio internacional. Empezamos con Adam Smith y las ventajas absolutas. Adam Smith, cuando él escribe su ensayo sobre la riqueza de las naciones en 1776, lo publica, está viendo un acuerdo entre la corona británica y el reino de Portugal, por el cual los vinos de Portugal van a entrar sin aranceles o con un muy bajo arancel y sin cuotas, según los tipos de vinos, al mercado británico, y los hilados y textiles ingleses van a ingresar a Portugal sin aranceles. Y él lo marca como el ejemplo para explicar la riqueza de las naciones. ¿Por qué? ¿En Inglaterra había vinos? Sí. Desde que llegó el cristianismo, por las necesidades de los sacramentos y de la misa, los monasterios fueron plantando vides y había vinos, que eran, según todos los que los probaron y escribieron sobre el tema en esa época, de muy baja calidad. Esos vinos podían competir contra los vinos de Portugal, que eran excelentes, reconocidos en todo el mundo y de bajo costo además. No podían. La industria del vino inglesa iba a ser destruida en el momento que ingresaran los productos portugueses. Y Portugal tenía talleres artesanales. No había ingresado todavía en la primera revolución industrial, que fue un fenómeno puramente inglés, es decir, que las fábricas modernas de Inglaterra tenían una tecnología y por lo tanto lograban costos y calidades incomparables, inalcanzables para los talleres artesanales portugueses. En Inglaterra se iba a destruir la industria del vino, en Portugal se iba a destruir la industria textil. ¿Y eso es bueno? Van a ver que sí. En las ventajas competitivas las ventajas absolutas, ¿qué me está diciendo? Dedíquese a aquello en lo que es mejor. De la misma manera en que yo soy contador y otra persona es carpintero, el contador, si yo tratara de hacer una mesa, no sería ni de buena calidad, me saldría carísimo y me tomaría mucho tiempo. Ese tiempo, dedíquelo a trabajar de contador y cómprele la mesa al carpintero que la hace bien buena y barata. Especialícese, y de la misma manera que nos especializamos en una ciudad, va a haber una especialización a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el vino se hace más barato en Portugal y los hilados se hacen más baratos en Inglaterra. Y entonces van a poder comerciar. La teoría de las ventajas absolutas, tal cual la plantea Adam Smith, lo que les está señalando que debo dedicarme a aquello en lo que tengo bajos costos de producción e importar lo que tengo costos altos. Hasta ahí parece bastante evidente. Bueno, estaban haciendo la economía en ese momento. David Ricardo, unos cuantos años después, dice, pero mire, hay una cuestión. ¿Qué pasa si un país es más eficiente que el otro, tanto en helados como en vino? Acá el ejemplo que les he puesto en las placas era pan y ropa. Fíjense que por una hora de trabajo, las productividades son distintas. Primera situación, el país B es más ineficiente que A en producción de ropa
y es más eficiente, y también es más ineficiente en la producción de pan. El país A produce más ropa y más kilos de pan que el país B por hora. Tiene sentido que el país A le compre algo al país B. David Ricardo nos va a explicar que sí. Porque al país A le va a convenir dedicarse exclusivamente a aquello en lo que es mejor, en el que tiene al producto que comparativamente dentro de su sistema tiene menores costos. Es la razón por la cual existen los enfermeros. ¿Un médico puede hacer las tareas, realizar las tareas que realiza un enfermero? Sí, tiene todas las competencias necesarias para realizar las tareas del enfermero. Más allá de la cuestión, una cuestión muy especial, muy fuerte que tiene la labor de enfermería, que es el contacto físico con el paciente. Tocar a una persona enferma es algo que no cualquiera puede hacer. El médico está capacitado para hacer lo que hace el enfermero. Puede tomar la tensión, puede tomar la temperatura, puede aplicar una inyección y tal vez hasta en algunos aspectos lo podría hacer mejor porque tiene una visión más completa de la situación del paciente y ante una subtensión puede tomar una decisión y medicar inmediatamente sin esperar la ronda de la visita médica. Hasta lo podría hacer mejor tal vez que el enfermero, muy probablemente. Entonces, ¿por qué existen enfermeros? Porque un médico me toma 10 años de formación, la carrera más la residencia. Un enfermero me toma menos de la mitad del tiempo. Y al médico, entonces, si yo soy un hospital, para tomar la atención voy a utilizar un enfermero y el médico lo voy a poner a hacer trasplantes o cirugías estéticas a un artista de moda y eso me va a hacer mucho más rentable y que tenerlo tomando la tensión y la temperatura en la guardia. Entonces, por más que sea mejor que el país B en pan, es mucho mejor fabricando vestidos el país A. Eso indica que le conviene concentrarse en el país A en la producción de hilados, no producir pan, comprárselo al país B, pero le está comprando a un precio más caro de lo que él lo produciría. Sí, pero gracias a eso liberó recurso, tiempo, liberó capitales, liberó factores humanos, liberó recursos que le permiten aumentar mucho la producción de aquel bien en el que es más eficiente y en el cual obtiene más ganancias. Y si se fijan en la placa, si cada uno de los dos países se especializa en lo que es más eficiente, al final del juego existe lo que se llama una ganancia de comercio. Gracias al comercio nos van a aparecer 2 vestidos más y 3 kilos de pan más que los que había al inicio de las negociaciones. Fíjense qué cosa importante. La economía, hasta esta teoría, era un juego de suma cero. Un juego de suma cero es un juego en el cual vamos a jugar a las cartas, apostamos 10 pesos cada uno. ¿Cuánto hay en la mesa al inicio del juego? 20 pesos, 10 suyos, 10 míos. Jugamos. Al final del juego, usted me gana. ¿Y cuántos pesos hay? 0 pesos en mi bolsillo, 20 pesos en su bolsillo. Después de todo el juego que hicimos, lo único que logramos fue redistribuir lo existente, pero no logramos hacer crecer el sistema. El descubrimiento de David Ricardo es, gracias a la teoría de las ventajas comparativas, que puedo hacer crecer el sistema a través del comercio, porque cada uno de los países se especializa y entonces pasa a ver más vestidos y más pan que cuando los países estaban en autarquía.
Ahora, esto requiere algunos comentarios. Lo primero es que vamos a estar frente a un proceso de destrucción creadora. Se van a destruir industrias enteras. En un país se va a destruir la industria del pan, en otro país se va a destruir la industria de los textiles. Se van a destruir, van a desaparecer, y esos recursos van a ir a otras industrias. Ahora, el político, ¿qué tiene que enfrentar las próximas elecciones? ¿Y qué tiene que hacerse financiar su campaña por algunos empresarios? Y tal vez haya empresas que en su distrito que vayan a desaparecer y que ocupan muchas personas, va a hacer todo su esfuerzo para, a través, por ejemplo, de subsidios, sostener a estas empresas. Así que fíjense, por un lado, un proceso de destrucción creadora, y por el otro lado es muy habitual que comiencen a aumentar los subsidios a empresas que no deberían seguir existiendo. Segunda cuestión es, ¿cómo se distribuye esta ganancia? Hemos señalado que hay una ganancia de comercio, pero ¿cómo se distribuye entre los jugadores? Tanto el país A como el país B van a ganar. Los dos ganan. Pero no necesariamente van a ganar igual. No necesariamente van a ganar lo mismo. ¿Quién piensan ustedes que va a ganar más? ¿El país A o el país B? Escucho apuestas. ¿Y por qué? El país A, dice la señorita Ramos. ¿Y por qué, señorita? Varios por el A. Masivamente está el A. ¿Alguien se anima a decirme por qué? Todos A. Bien. Señor Crespo, el B. Ah, me intriga. Ambos exactamente igual. No depende de los precios, no depende todavía de los precios, depende de otra cosa antes de los precios. En realidad, dice, los vestidos son más caros porque es un bien industrial. No, nada de eso. Lamento informarles que no es por eso. No sabemos quién va a ganar más, si el A o el B. No depende si se trata de un bien industrial o un bien primario. A ver, puesto kilo por kilo, una vaca argentina ya pasada por el frigorífico, puesta en góndola, kilo por kilo, un kilo de carne argentina en Europa vale más que un kilo de automóvil Audi A6. O sea que ustedes juntan 1000 kilos de carne argentina, son más caros que un automóvil Audi. Y uno es bien primario y el otro es bien industrial de altísima tecnología. Depende de la elasticidad de la demanda en el mercado de destino que enfrenten los bienes que exportamos. Si lo que nosotros exportamos tiene una demanda, supongamos que somos el país A, si lo que nosotros exportamos al país B, este producto X que estamos exportando al país B, en el país B tiene una demanda con una muy baja elasticidad precio, una demanda inelástica, eso significa que podemos seguir subiendo los precios cuanto querramos y vamos a tener muy pocas pérdidas de cantidades vendidas y nos vamos a hacer ricos. Si en cambio lo que vendemos es considerado por los consumidores del otro país como un bien, por ejemplo, suntuario, en el cual vamos a encontrar una alta elasticidad de precio, una curva de demanda muy horizontal, un pequeño cambio de precio que hagamos nos hace perder muchos clientes y muchas cantidades vendidas. Si enfrentamos una demanda inelástica, en el país de destino nos hacemos
con la mayor parte de la ganancia de comercio. Si, en cambio, la demanda de nuestros bienes en el otro país es muy elástica respecto al precio, vamos a recibir una tajada menor que el otro país. Alguien dijo precios. Se traduce finalmente en una cuestión de precios, pero es por la elasticidad o inelasticidad de la demanda del bien que exportamos en el otro país. ¿Se ha comprendido esto, por favor? ¿Sí? Bien, muchas gracias. Sigo entonces avanzando. Gracias. Sigo avanzando. La elasticidad o inelasticidad entonces es lo que hace que la mayor parte o menor parte de la tajada venga para uno u otro. Siempre recuerden, curva inelástica pierde. El país que en su mercado tiene curvas de demanda inelásticas es el que menos va a ganar. Todos ganan, los dos países ganan, pero uno va a ganar más que el otro. Con esto, esta teoría fue la que guió el desarrollo del comercio internacional desde más o menos 1830 hasta bien entrado el siglo XX. Fue la que guió la construcción de un modelo internacional de división del trabajo, en el cual no fue muy bien. Argentina se insertó en el mundo con la Organización Nacional, luego de la Constitución, en un mundo que estaba parametrado, trabajando sobre la teoría de las ventajas comparativas, y le fue perfecto. Y le fue perfecto. Entrados al siglo XX, en la década del 20 y 30, dos economistas escandinavos, Hesker y Olin, ellos avanzan en el análisis de la teoría de David Ricardo y llegan a la conclusión de que si un país tenía costos de producción bajos, era porque tenía abundancia del recurso principal que se utiliza para producir este bien. Entonces, si yo estoy produciendo aluminio, significa que y tengo costos bajos es porque tengo un buen acceso a energía eléctrica barata. O si yo produzco vacas, es porque tengo acceso barato a la genética y a las pasturas. Entonces, y para ser barato, ustedes recuerdan las utilidades marginales y las curvas de costos marginales, si está barato en el mercado es porque es muy abundante. Entonces, lo que estaría explicando este modelo de las ventajas comparativas a los ojos de Hesker y Olin es que tenemos ciertos factores de fácil movilidad o desplazamiento en el mundo. Podemos mover el factor trabajo con las migraciones, podemos mover los capitales, podemos mover las tecnologías, pero es muy difícil mover otros factores. No puedo mover la tierra, no puedo mover el agua de lluvia en una determinada región, no puedo mover tan fácil ciertos minerales, y entonces lo que hace el comercio es, a través de las mercancías que incorporan esos insumos, que son vendidas esas mercancías a otro país, entonces gracias a eso están llegando esos insumos. Y si yo tengo mucho de estos insumos, por ejemplo, muchas tierras fértiles argentinas, voy a hacer eficiente la producción agrícola y voy a exportar mucho de productos agrícolas. Y tengo bajo costo en la agricultura porque tengo muchas tierras. Es decir,
lo que define los costos es la abundancia del recurso principal, y eso es lo que explica el comercio exterior de un país. Simple, no hay mucho que decir, es claro. En la década del 50, principios de la década del 50, Jan Tinbergen desarrolló un modelo muy moderno llamado modelo gravitatorio. ¿En qué consiste el modelo gravitatorio? ¿Se acuerdan de la ley de gravedad? En la cual hay una atracción entre dos cuerpos, y de que depende la fuerza de esa atracción, va a depender la fuerza de dos factores: la distancia y la masa. El Sol tiene una masa muy grande, entonces nosotros giramos alrededor del Sol, así de simple. Y la Luna gira alrededor nuestro porque nuestra masa es más grande. Y ejercemos influencia sobre la Luna, pero no ejercemos influencia sobre Júpiter, que está muy, muy lejos. En economía, reemplace masa por PBI y tiene el modelo gravitatorio de Tinbergen. ¿Y saben qué? Predice muy, muy bien los flujos. Predice muy bien los flujos. Y sabemos que si estamos en Paraguay o en Brasil, en Paraguay o en Uruguay, que son países pequeños, que hacen frontera con Brasil, es lógico y evidente por el modelo gravitatorio que va a haber un flujo muy fuerte de comercio uruguayo y paraguayo que va a ir destinado a Brasil. Ha habido, si bien es muy evidente todo esto, se empezaron a encontrar fallas a entrar a la década del 60, y con el tiempo se dieron cuenta los economistas que estas fallas provenían de la definición de distancia. No es solo una distancia física en kilómetros. Esa distancia deberíamos pensarla más bien en costos de transacción, que incluyen los transportes, pero que pueden incluir, por ejemplo, problemas de diferencias de lengua o de sistemas jurídicos legales muy, muy distintos. Entonces, cuanto menores son los costos de transacción que incluyen el transporte, pero no son solo el transporte, ahí sí vamos a ver que se cumple a rajatabla este modelo. Y les digo, está siendo recuperado en los últimos años por la Universidad de Córdoba. Hay varios investigadores trabajando sobre el tema y muchas universidades francesas, sobre todo, que están avanzando mucho sobre el modelo gravitatorio. Y ahora llegamos a una vieja conocida de ustedes, la teoría centro-periferia. La teoría centro-periferia, ¿qué sostiene? A ver, Presbich había sido uno de los creadores del Banco Central en la década del 30, del 35, y ya muy entrado en años, en la década del 50, cuando se comienza a discutir el desarrollo, el concepto de desarrollo. Piensen ustedes que los imperios coloniales se acaban luego de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos había puesto como condición a los aliados para ingresar en la guerra de que entraba para luchar contra los nazis, pero no para sostener imperios coloniales. Conclusión: apenas terminada la guerra, Inglaterra, Francia, Holanda y demás tenían que liberar a sus colonias, darles la independencia. Estas colonias, sobre todo las del África, que estaban en una situación muy, muy precaria. Pensemos en una colonia muy importante para el Reino Unido, para la corona inglesa, como era la India. Cuando la administración colonial inglesa se retira en el año 48, el 92% de la población era analfabeto.
Es muy difícil avanzar en un país cuando me han dejado el 92% de la población analfabeta. Fíjense qué modelo distinto de colonización que el que tuvimos aquí nosotros en Córdoba, que a los 40 años de fundada la ciudad ya teníamos una universidad, o en las colonias inglesas en América del Norte, que ya si en 1650 ya había más universidades en América del Norte que todas las que había en Europa. Todo un proceso completamente distinto. Se aprendió, los imperios coloniales aprendieron la lección de América. No es bueno generar estudios universitarios porque la gente tiende, cuando va a la universidad, a pensar que tiene derecho a ser libre y terminamos con guerras de independencia y cosas así. Entonces en la India, en África, no hagamos eso. Así que ni siquiera que aprendan a leer. Total, lo único que necesitamos es para que saquen el algodón de los cardos y ya está. Espantoso. Y el mundo reacciona y empiezan a hablarse, a discutirse, a diseñarse programas de desarrollo. Y se veía al subdesarrollo como una patología. Lo normal es el desarrollo y el subdesarrollo una especie de enfermedad, y si es subdesarrollado porque le faltan ciertas cosas. Miraban al país desarrollado, al subdesarrollado y decían, bueno, este resulta que no tiene agua corriente, o que no tiene un puerto, o que no tiene energía eléctrica, o que no tiene caminos, entonces hagámosle estas cosas. Raúl Presbich, desde la Argentina, él va a tomar una posición distinta respecto al desarrollo. No lo va a ver él y la escuela estructuralista como una patología, sino como un resultado natural y esperable. Diciendo que el capitalismo genera al mismo tiempo para unos países desarrollo y para otros países subdesarrollo. ¿Para quiénes genera desarrollo? Para lo que llama el centro, las antiguas metrópolis coloniales más Estados Unidos, periferia, América Latina más las antiguas colonias. Es decir, que el subdesarrollo no es una normalidad, sino es un resultado esperable cuando el capitalismo actúa en el comercio entre los países. ¿Y por qué? Presbich hace un análisis de los términos de intercambio externo, es decir, los precios de los productos de exportación que exportamos sobre los precios que importamos, y llega a una conclusión, es un análisis de 100 años, de 1850 hasta ahí, hasta aquel 50. Los precios de exportación bancarios suben muy poquito o caen, según las líneas del nomenclador, mientras que los productos que América Latina importaba iban subiendo de precio. Si bien no era muy grande la suba de los precios de importación, el problema serio era la caída muy grave de los precios de los productos primarios que exportábamos. Frente a ese escenario, para seguir importando los bienes industriales que requiere el país para vivir, frente a ese escenario, cada vez que suben los precios industriales, aunque sea un poquito, yo me encuentro con que lo que estoy exportando está bajando de precio, entonces necesito o exportar más, que ya vamos a ver, no puedo, o empezar a utilizar parte de mi ahorro nacional que tendría que ir o al consumo de bienes domésticos o fundamentalmente a la inversión, utilizarlo para poder adquirir los bienes importados en el extranjero. Y entonces comienza a haber un desangramiento de la periferia, en particular de América Latina, que va sacrificando su futuro, porque sacrificar las inversiones es sacrificar su futuro, y ese capital que tenía que ser dedicado a inversiones
países del centro, donde vamos a comprar bienes industriales, pero estos países del centro cada día nos cobran más caro, cada día necesitamos sacrificar más de nuestro ahorro nacional y cada día se enriquecen más los países del centro desarrollados a costa del deterioro y el empobrecimiento de los países del tercer mundo. ¿Qué conviene hacer? ¿Qué haría cualquier ministro? Voy a tratar de dejar de importar bienes industriales, voy a alentar una industria sustitutiva de importaciones, y por ahí esa industria sustitutiva de importaciones no será muy moderna, no será eficiente, tal vez hasta sean caros los productos, pero es mejor eso a andar regalando nuestro ahorro nacional a las potencias centrales. ¿Se ha comprendido bien el planteamiento? Creo que ya lo han revisado tal vez en Economía 1, pero es muy rápido la presentación de la teoría centro-periferia y el estructuralismo. ¿Dudas hasta aquí? Escucho, por favor. ¿Todo bien entonces? Seguimos avanzando. Bueno, ¿cuál es la mala noticia? Que era toda una mentira. Sí, una mentira grande como una casa. Una mentira enorme la teoría de Prefitch. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que era una mentira? Primero, los términos de intercambio no habían bajado, sino que habían subido. Lo que pasa es que, como por supuesto ningún país de América Latina tenía estadísticas en esas épocas, en 1850, no teníamos ni gobierno, ni constitución, emergencia, y vamos a tener estadísticas, las que se usaron fueron las estadísticas del Puerto de Londres. Y el Puerto de Londres registraba los valores de las mercancías que se importaban, lo que se llama valor CIF, ya lo van a estudiar muy en detalle, que es el costo de la mercancía con más el flete y los seguros. Un flete desde Buenos Aires hasta el Puerto de Londres. Un buen flete era, ¿verdad? Mientras que los productos que iba a exportar a Inglaterra los registraba el puerto a valores FOB, es decir, cuando ya cruzó la aduana y la subimos al buque para ser exportado. Libre a bordo del buque, sería. Se dan cuenta que no son valores consistentes, que hay una gran diferencia entre los dos, que es el costo de transporte. Investiguemos qué pasó con los costos de transporte. Este fue el periodo en que se pasó la navegación a vela a la navegación a vapor y luego la navegación diésel. Los costos de transporte bajaron más de un 80% en el periodo que él analizó. Si ustedes limpian ese efecto, resulta que los bienes de los productos primarios han subido, es decir, si sacan el transporte y los seguros van a poder comparar los dos precios. Y resulta que los productos que América Latina exporta crecieron más sus precios a nivel internacional que los productos industriales que importan. De 21 naciones latinoamericanas, hubo 4 que vieron sus precios de intercambio deteriorarse, 4 pequeños países en América Central y Caribe. Todo el resto o ganaron un poco o ganaron muchísimo. Es decir, toda la teoría era falsa. ¿Pero y por qué era falso esto? ¿Por qué hacer algo tan falso? Miren, Teotonio dos Santos, uno de los líderes de esta escuela, un buen día, 30 años después, escribió, miren, la verdad es que
nosotros nos pagó el Partido Comunista y queríamos traer la revolución bolchevique, la revolución rusa y la cubana aquí a América Latina, pero resulta que la gente en la mayor parte de América Latina no se siente cómoda con el comunismo. Entonces vimos que no íbamos a poder convencerlos en el corto plazo de los beneficios del comunismo, pero por lo menos podíamos hacer algo para que se sintieran desagradados del capitalismo. Y así nace esta teoría. Fernando Enrique Cardoso, que fue otro de los máximos exponentes, cuando es elegido presidente de Brasil, una periodista le pregunta a los pocos días de haber asumido: oiga, usted está haciendo todo lo contrario a lo que decía en sus libros. Ah, señorita, le dijo Cardoso, usted no ha leído mi último libro. Y es cierto, unos meses antes había editado un libro donde también decía lo mismo que Teotonio dos Santos. Esto era una mentira, pura y simplemente una mentira. Y mentimos, bueno, pero ahora vamos a trabajar sobre la realidad. ¿Qué tiene de lindo la teoría centro-periferia? Que la culpa de nuestros problemas no los tenemos nosotros, son los norteamericanos, los suecos, los búlgaros, los tailandeses, pero no son nuestros los problemas. Es culpa de ellos que se llevan y se roban a través del comercio internacional, del ahorro nacional. En realidad no, somos nosotros los que lo destruimos, pura y simplemente. Pero es lindo por el político de echarle la culpa a alguien que se encuentra a 15.000 kilómetros de distancia. Teoría centro-periferia. Fíjense, el primer país en darse cuenta que esto era una farsa fue Brasil, que pasó de la llamada industria sustitutiva de importaciones por lo que se llamó industria sustitutiva de exportaciones. En vez de cerrar las fronteras y tratar de producir aquí lo que ya no importamos, y terminar llegando con un Ford Falcon o un Renault 12 hasta mediados de la década del 90. Es más, si ustedes se ponen a fijarse, son muy pocos los vehículos automotores que producimos en este país que serían considerados automóviles en otros. La enorme mayoría de los automóviles que producimos acá, en la Argentina, no estarían autorizados a circular en ninguna ruta o en ninguna calle de fuera de Mercosur, ni en Estados Unidos, ni en Europa, porque no tienen las medidas de seguridad necesarias. Entonces, no serían considerados automóviles, pero son nuestros. En realidad, fíjense, son todas empresas extranjeras, además, que es muy notable. Brasil pasó a la industria sustitutiva de exportaciones. Tú exportabas caucho natural, apareció el caucho sintético, se devoró la selva, toda la industria del caucho y ciudades que dependían y vivían de eso. Y entonces, ¿qué voy a hacer? No tiene sentido tratar de seguir exportando caucho natural. Voy a dedicarme a otra cosa que sí sea rentable. Industria sustitutiva de exportaciones. Argentina lleva 70 años haciendo industria sustitutiva de importaciones y el resultado, ¿cuál es? Que lo principal que exportamos es poroto de soja. Brasil abandonó ese modelo de la década del 60 y lo principal que exporta son aviones. Y cuando Embraer empieza a diseñar los aviones, empezó pensando en cómo hago para venderlo en el mercado mundial. No solo en cuántos voy a utilizar en Brasil, sino qué quiere, qué desea el mercado mundial. Y entonces, aviones argentinos no se ha podido vender nunca ninguno, salvo un par de Pucarás a Ceilán,
se vendieron durante la década del 90, es decir, en prácticamente 80 años, la fábrica que tenemos acá en la Ruta 20 nunca ha exportado un avión, os le digo, salvo ese para Sainam de Pucarás. Y Embraer tiene un destino completamente distinto, porque ellos se dedicaron a sustituir exportaciones. Otro país de Latinoamérica que se dedicó muy fuertemente al proceso de sustitución de exportaciones fue Chile. Cuando yo era joven y delgado como ustedes, el cobre representaba entre el 80 y el 90% de las exportaciones de Chile. Hoy sigue siendo importante, sí, representa cerca del 50%. Pero ahora hay un otro 50% que son los vinos, son frutales, son electrónicos, son rubros y rubros y rubros distintos. Sigue siendo importante, nunca va a dejar de ser importante el cobre para Chile, pero ahora hay otras cosas que exporta además de eso. Y que ante una caída del precio del cobre, no se va a morir de hambre Chile. Industria sustitutiva de exportaciones. La CEPAL, si ustedes entran al sitio de la CEPAL, de la cual ha sido Machinea, Lavagna, Kicillof, todos los ministros que hemos tenido en los últimos 20 años, perdón, 40 años, desde su ruina en adelante. Por ejemplo, en Brasil le da que los términos de intercambio de Brasil vienen malos. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver bien. ¿Cuál es el menú? ¿La canasta de bienes que están midiendo? ¿Todas las exportaciones? No, sino que para, ellos dicen, ser consistentes con las estadísticas que venían trabajando, utilizan la misma canasta de bienes que se eligió para 1850, donde figura como mayor producción de exportación y por lo tanto mayor peso en el índice, el caucho natural, que no exporta más y que vale cero prácticamente. Ahora, las exportaciones de aviones y las exportaciones de soja, a eso no les cuenta. Porque no le daría la fórmula si contara lo que realmente exporta Brasil. Y es decir, la teoría centro-periferia estructuralismo fue pura y simplemente una farsa. No fue una teoría económica realmente, porque la economía es una ciencia y sirve para predecir. Esto fue pura y simplemente una trampa política. Ahora vamos a algo distinto en cuanto a teorías. Habíamos hablado de las ventajas absolutas de Adam Smith, hemos hablado de las ventajas comparativas de David Ricardo. Ahora lo que vamos a hablar es de las llamadas ventajas competitivas. Si ustedes recuerdan, hace unos minutos planteamos que el modelo Hess-Kerolin, básicamente todo dependía de que si usted tenía muchas tierras, pocas tierras, mucho mineral o poco mineral, o mucha mano de obra calificada o poca mano de obra. Era la dotación de los recursos, del insumo principal. Porter les va a decir no. No depende, porque si por eso fuera, Japón no podría exportar nada que tuviera metal, porque no tiene yacimientos suficientes. A ver, ¿los suizos podrían producir chocolate bajo el modelo de las ventajas comparativas? No. Pero no importa si Suiza tiene plantas de cacao o no. Están en el África, están en Sudáfrica y en Namibia, sobre todo, el aprovisionamiento de Nestlé para los chocolates. No depende de que en mi país haya plantas de cacao. Depende de otros elementos, de una serie de factores económicos, proyecciones sobre el PBI, valor de la moneda, estabilidad, ritmo de inversiones, factores culturales, valores
emprendedurismo, honestidad, no corrupción. Depende de que mi empresa esté acostumbrada a competir en el mercado local, porque si nunca competí, cuando salga al mar va a ser difícil. De la innovación, de la gestión de la empresa. No depende que podamos exportar de que haya muchos recursos baratos. Depende que tengamos un cuadro institucional sano, de que tengamos una empresa con hambre de crecimiento, de que innovemos, no de si hay mucha tierra o mucha mano de obra barata. Ventajas competitivas. Fíjense que deja de ser una cuestión casi ecológica de esta lotería de recursos que le toca a los países en el mundo y pasamos a mirar al Estado y a las empresas, al Estado como un facilitador, a las empresas con sus estrategias, con su innovación. Si yo tengo eso, voy a crecer. Y voy a poder exportar. Si, en cambio, tengo un Estado que me estorba, que me fija reglas que cambia cada 2 días y que además, cuando hay que aplicarlas, uso reglas que nunca me ha contado porque no son las que están escritas. Si nunca he innovado, si no hacemos patentes, entonces, por más tierra que tenga, por más recurso escaso en el mundo que yo tenga en abundancia, me va a ir mal. Me va a ir mal. Y en cambio yo puedo ser Suiza y tengo maestros chocolateros de los mejores, tengo bancos que me van a financiar mi inversión, tengo un cuadro institucional claro, tengo marketing, tengo innovación, y entonces voy a ser el principal productor mundial de chocolates. A nivel, perdón, europeo de chocolates. ¿Por qué? Porque tengo todas estas cosas que Namibia, que tiene la planta de cacao, no lo tiene. Porque no tiene ni el cuadro institucional, ni los transportes, ni la seguridad jurídica, ni la innovación. Esas empresas que tiene Suiza. Entonces, lo que importa, en definitiva, como les digo, no es lo que miraban Hesker y Olin, la dotación de los recursos. Importan estos factores de los cuales estamos hablando. Pero no se acaba esto. La nueva teoría de comercio internacional. La nueva teoría de comercio internacional de Krugman se ganó el premio Nobel por eso y lo pueden leer de vez en cuando, escribe en el New York Times. Nunca sobre economía, escribe sobre cualquier cosa de política, pero ya hace como 20 años que no escribe nada técnico en el diario, en artículos sí, por supuesto, pero el diario se dedica a política. Lo que va a plantear es esto. David Ricardo nos había permitido descubrir que aun si un país era más eficiente que otro, si el país A era más eficiente que el B en todo tipo de rubros, podíamos tener comercio, íbamos a tener comercio y eso iba a generar una ganancia, pero nunca intentaron explicar antes el comercio dentro de las industrias. A ver, ¿por qué un hombre norteamericano va a estar muy tentado a comprarse un Porsche hecho en Alemania y tal vez un ama de casa alemana a comprarse una 4x4 hecha en Estados Unidos? Si acaso los norteamericanos no saben hacer y no saben hacer autos deportivos, sí, claro que saben hacer autos deportivos. Y las fábricas, las empresas alemanas no saben hacer camionetas familiares o 4x4, por supuesto que saben hacer.
lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué voy y compro el del otro país? Y la respuesta está en el marketing, en la que la empresa tenga una capacidad de comprender y satisfacer las necesidades de los clientes de ese mercado mejor que los competidores. Entonces, la empresa alemana logró comprender muy bien las necesidades de un hombre soltero en Estados Unidos, de profesional universitario de 30 y pico de años, y urbano, profesional exitoso, y lo que quiere tener es un Porsche, esa persona. El 50% de los automóviles Mercedes-Benz que se venden en Estados Unidos se venden en 4 departamentos, en 4 distritos de California, alrededor de Los Ángeles. El auto de la gente elegante en California. Ahora ha sido superado hace el año pasado por Tesla. Y por el otro lado, una compañía norteamericana entendió a una ama de casa alemana que tiene que ir con los chicos, el perro, las compras, el nene del vecino porque hace carpooling hasta la escuela, y va más cómoda y se siente más segura en un tanque en medio de esas autopistas que no tienen ni siquiera algún límite de velocidad, que si fuera en un autito chiquito. Se siente menos miedo. Aunque no necesariamente realmente esté más segura, pero por lo menos siente menos miedo. Y entonces le vendemos una 4x4. Fíjense, no está en los recursos, está en el marketing, en la capacidad de las empresas de comprender y satisfacer mejor que sus competidores las necesidades de estos clientes en el mercado de destino. ¿Qué nos queda? Primero las preguntas. Dudas que tengan, por favor, hasta aquí. ¿Algo que necesitemos aclarar o ampliar? Vamos, despierten, ya sé que es tarde. No se me duerman. Bueno, bien. Están entendiendo. Bueno, muchas gracias. Bien, seguimos entonces. Queda muy poquito, ya estamos por terminar. Creo que son un par de placas nada más. Vamos con la mundialización y luego el concepto de globalización. Y utilizo esta palabra porque es la que utiliza la Organización de Cooperación y el Desarrollo, mundialización, y lo define en un proceso de 3 etapas. Primero, lo que se llama la internacionalización, un aumento de las exportaciones, aumenta las exportaciones de un país hacia otro, de un país hacia el resto del mundo. Una segunda etapa es la transnacionalización, que eso implica la implantación de filiales en el extranjero, inversión en el extranjero. Cuando yo era chiquito se hablaba de las empresas transnacionales. Era lo que más se hablaba, las empresas transnacionales. Internacionalización, aumento de los flujos. Transnacionalización, voy y me implanto en el otro país. Globalización, se refiere a un establecimiento en el concepto de la OCDE de redes mundiales de producción e información. Más adelante van a ver en la materia una definición muy linda de Charles Crouet, a quien debemos el libro de marketing que iba a utilizar, un autor francés, que él va a decir que la globalización es un movimiento de uniformización planetaria de representaciones y modos de vida, representaciones
y modos de vida, que los individuos van a seguir por una reproducción colectiva, apoyado este proceso por una oferta estandarizada de productos, una oferta muy estándar de productos y servicios, y por íconos que van a incitar a este mimetismo. Movimiento, uniformización planetaria de representaciones y modos de vida. Es lo primero a marcar. Hace 50 años en el África, un africano promedio no tenía ni la más remota esperanza de tener ni las libertades, ni los bienes con los que contaba un inglés o un francés. Hace 60 años en la India, donde el 92% eran analfabetos, ni se soñaba, ni se esperaba, ni se imaginaba, ni se consideraba un derecho vivir como los europeos. Y hoy en la India hay 400 millones de personas que tienen un nivel de ingreso per cápita superior al promedio de la Unión Europea. Y que repiten pautas de consumo. Y a nadie se le hubiera imaginado que alguien en Hong Kong iba a tener derecho a patalear contra el gobierno chino. ¿Y por qué lo hacen? Porque la uniformización que genera la globalización, entre muchas otras cosas, los han convencido que tienen los mismos derechos que un ciudadano norteamericano. ¡Wow! Eso nunca antes había pasado. Que tienen derechos humanos, que son libres. Pero esas cosas antes no pasaban. A nadie se le ocurría siquiera que en el sudeste asiático usted iba a tener derechos humanos. O sea, sí, están en la Carta de las Naciones Unidas, pero nunca nadie le había contado a esa gente que tenía derechos humanos. Y ahora, realmente están convencidos que los tienen. Y que tienen los mismos derechos que un ciudadano inglés, francés, alemán o norteamericano. Modos de vida, patrones de consumo, que se van reproduciendo colectivamente, que vamos a tener una oferta de bienes que es estándar, son grandes series, para bajar los costos hago los productos iguales. ¿Se acuerdan Henry Ford? Usted puede elegir el color que quiera para su automóvil siempre y cuando sea negro. Con eso bajó los costos. Vamos a bajar los costos, se hacen en pocas fábricas, en unas líneas, y si no le gusta, le hacemos una adaptación a ese mercado, pero chiquitita, que en el fondo es un maquillaje y nada más. Una oferta altamente estandarizada de productos y servicios. Y les habla de íconos, de personas que encarnan el ideal de las empresas, el ideario detrás de estas empresas, y entonces era el ícono de la marca tal, el señor tal o la señora tal, cual, y esos íconos hacen que fíjense, en la Argentina, la camiseta más vendida no es la de Messi de la selección, sino la de Messi del Barcelona. Messi del Barcelona es un ícono, por eso tanto escándalo y por eso en 24 horas 10 millones de tweets en el mundo con la palabra Messi. Pues todo el mundo tenía algo que opinar o gritar o apoyar o llorar. Simplemente porque anuncia que tiene ganas de cambiarse de club. Es un ícono. Es un ícono. ¿Qué hemos hecho? Revisemos. Hablamos del concepto de comercio exterior y comercio internacional. Lo distinguimos también de los negocios internacionales. Vimos el balance de pagos muy rápidamente. Eso lo tienen bien en detalle en el material.
recordando, por favor, que la política de comercio exterior es un instrumento de la política monetaria, que exportamos para no devaluar. Y luego fuimos avanzando en una revisión muy rápida de las distintas teorías, las principales, teorías del comercio internacional, para cerrar con una mínima discusión, ya la vamos a extender en otras unidades, sobre la globalización y su concepto. A ver, esta clase, si ustedes ya se habrán dado cuenta, en modo alguno ha tratado de ser exhaustiva en el desarrollo de los puntos del programa. No hay manera de hacerlos en una reunión de esta manera y en estos tiempos. Ustedes van a ir estudiando y lo que vamos a hacer en las reuniones, en las clases sincrónicas, es tratar los temas de difícil comprensión, los temas nuevos o novedosos respecto a la bibliografía, pero no desarrollamos punto por punto cada inciso del programa. Eso significa que no haya sido desarrollado aquí, en esta hora 45 que llevamos, no significa que no sea importante y que no sea objeto de evaluación. Sí, va todo el programa. Va todo el programa. Hecha esa aclaración, ya ustedes comprenden que necesitan profundizar lo que cada uno de estos temas que hemos venido trabajando. Algunos se pasó muy rápido, como balance de pagos, eso necesita mucha más profundización. Necesitan en todos los temas ir a los libros y al material que tienen en la bibliografía. Dicho esto, los escucho, sus dudas, sus inquietudes. Aprovechemos el cierre de esta clase para empezar a sacarnos las dudas. ¿Nadie tiene una duda? ¿Nadie tiene preguntas? No, si están dormidos. Yo estaría dormido, no sé cómo si ustedes para estar despiertos. Yo irme 1 hora y media y me duermo, perdón. Sí. Bueno. Si está claro, entonces, están desarrollados sí en el libro de Principios y Regulación del Comercio Internacional. Sí, sí, sí. Y las próximas unidades 2 y 3 van a encontrar bastante material que ha cargado el profesor Maldi, sobre todo de la cátedra, y van a tener una intervención conjunta de profesores el martes próximo, y luego van a continuar con el libro de principios, con las cuestiones de organismos internacionales y integración económica. Las filminas de esta clase ya está subida, está en el aula virtual. Está subida. Para la mayor parte de las clases hay filminas subidas, algunas son del año anterior, lo cual no implica que los profesores vamos a ir renovando y actualizando, también en función de lo que veamos que son sus dudas. Así que hay filminas, pero es posible que se encuentren con una versión 2020 más modernas en el aula virtual, en la sección correspondiente. ¿Qué otra cosa más? Bueno, sus dudas, sus inquietudes las vemos el jueves en el horario de consulta y yo les subo esta clase al aula virtual. ¿A qué hora el jueves la hora de consulta? A las 7. 7 de la tarde. Sí, les vuelvo a insistir, es muy, muy, muy importante que ingresen con su clave UNC, identificándose como alumnos de la UNC. El jueves todavía sí, pero ya el martes no vamos a hacer admisiones de personas que no tengan el dominio UNC. Bueno, muchas gracias a ustedes por su enorme paciencia
y nos vemos el jueves entonces. Hasta luego. Gracias. Chao, profe, buenas noches, gracias. Chao, profe, gracias. Entonces,